Bienvenidos a Terapia Liberal, en la edición de hoy, ¿por qué libertario? La vida es una experiencia que se desarrolla bajo nuestra limitada capacidad de percepción, en un escenario cuyo marco es el tiempo y el espacio, sus reglas inviolables y sus características determinadas. Dentro de este marco, se nos es dada una ubicación temporal concreta, que puede ser Buenos Aires en 2020 o, por ejemplo, Nueva Delhi en 1963. Libre albedrío y una única herramienta, la razón, desde donde podremos desarrollar nuestro proyecto personal, el cual operará en dos planos, el plano mental o ideal y el plano físico o material. Ambos planos, sea desde el paradigma científico, religioso o antropológico, originarios de una fuente primordial y desde allí multiplicados en infinitas combinaciones. Cada ser humano es un prodigio, único e irrepetible. En el campo material, su identidad genética es única entre miles de millones de variables. En el plano ideal ocurre lo mismo, desarrollándose la razón en combinación con la experiencia y aprendizaje que vamos incorporando a nuestro corto tiempo vital. Por todo lo expuesto, se deduce que cualquier intento de limitar, agredir o impedir la individualidad de un semejante va en contra de nuestra propia naturaleza como seres humanos y para lo que fuimos creados. Con este principio en mente, fue desarrollándose con el tiempo la idea de los derechos naturales, es decir, un ordenamiento ético cognoscible por la razón, universal, superior y anterior a cualquier ordenamiento positivo escrito por un legislador de turno. Como ejemplo de esta evolución espontánea, podemos mencionar la regla de oro, citada por primera vez por Epicuro, pero presente en todas las religiones. Esta regla es: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Más próximo en el tiempo, el concepto de derecho natural nos lleva a los que hoy consideramos indiscutiblemente: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y al trato igualitario frente a la ley. En esta verdadera revolución de las ideas y del conocimiento de la naturaleza del ser humano, cumple un rol fundamental la llamada Ilustración escocesa. Pensadores de la talla de John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, David Hume y Adam Smith, entre otros, tomaron la posta en la divulgación y sistematización de las ideas surgidas del sincretismo filosófico entre Oriente y Occidente, todo ello aportado desde el siglo XIV por aquellos caballeros exiliados a esta pequeña nación europea que era Escocia, y sentando desde allí las bases de la doctrina que traería luz nuevamente al mundo, el liberalismo. Pero aquella revolución liberal que demolería los cimientos del ancien régimen, que generaría una movilidad social y una riqueza nunca antes vista, tendría dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Primero, al enfocar el norte en el utilitarismo y no en el fundamento moral de la libertad. Y por último, quizás con una gran ingenuidad, confiando en la limitación al poder, cediéndole de esta forma al Estado la facultad de policía, juez y verdugo en nombre del engañoso concepto de contrato social y bien común. Desde allí, solo el cielo era el límite para el encumbramiento del Estado, la búsqueda de la justicia social y la planificación de la sociedad. Todo ello a través de las herramientas del derecho positivo y la democracia ilimitada populista. Todo como forma de legitimación por vía de la fuerza de la mayoría de este retroceso al oscurantismo, del que el liberalismo en aquel momento nos sacó. El Estado pasó así a convertirse en un Dios creador, dador de derechos, validador de proyectos de vida, omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Dios deísta no solo había muerto, había sido reemplazado por un nuevo Dios interventor aquí en la tierra. Este es el Estado benefactor. Paralelamente, el ser humano fue perdiendo individualidad a favor de la fuerza y los derechos del colectivo. Los límites que alguna vez imaginaron Juan Bautista Alberdi o John Locke quedaron absolutamente atrás. Todo este proceso sería acompañado por el auge de las ideologías colectivistas, comunistas e igualitaristas, cuyo gran triunfo fue la supremacía de la rosa roja de la socialdemocracia en el siglo XX. Pero la rosa, tras su belleza, esconde sus espinas, promoviendo este movimiento a la socialdemocracia el surgimiento de los regímenes
más criminales y nefastos que convirtieron al siglo XX en el más sangriento de nuestra historia, todo en nombre de estas ideas colectivistas. Ya no había límite en los medios a utilizar para alcanzar tan noble fin como el bienestar de la mayoría. Pero como toda acción conlleva una necesaria y obligatoria reacción, entre la hegemonía del dogma del Estado y la justicia social, emergieron pensadores que llevarían las viejas ideas de la libertad a su necesaria reivindicación. Surge así la figura de Ayn Rand y su defensa moral del capitalismo del laissez-faire, o por ejemplo Ludwig von Mises, mentor de pensadores tan brillantes como Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Y es sobre este último que me quiero detener un segundo, ya que es Murray Rothbard quien vuelve a traer a la palestra la defensa ética de la libertad, fundamentada en los derechos naturales. Es Rothbard quien se anima a llevar las ideas un paso más allá, señalando el evidente error del liberalismo clásico y la absoluta y definitiva incompatibilidad de un orden liberal, es decir, un orden basado en la cooperación voluntaria, con la existencia de un Estado que es un orden basado en la violencia coactiva. ¿Por qué libertario entonces? Porque es una doctrina que reconoce con humildad su imperfección propia del carácter humano, lo que pone a las ideas de la libertad en una constante evolución que la hacen incompatible con cualquier tipo de dogma o cualquier expresión de fanatismo. Ancla sus ideas a lo más profundo de nuestro sentido como seres humanos, nuestra razón y nuestra individualidad. Porque defender nuestra individualidad implica defender nuestra libertad para desarrollar nuestro proyecto de vida, y para ello es clave disponer irrestrictamente de nuestra propiedad. Porque perseguir el proyecto de vida propio no implica de ninguna manera el éxito del mismo. El libertarianismo no promete irrealidades. La experiencia vital tiene mucho más que ver con el viaje que con el destino. Respetar el proyecto del otro implica practicar la tolerancia, y no existe sociedad civilizada que funcione sin ella. Porque el libertario sostiene que todas nuestras relaciones e intercambios surgen del consentimiento y no de la violencia, respetando la regla de oro antes mencionada y el principio de que todos somos iguales ante la ley, porque el libertario rechaza toda forma de violencia, salvo la defensiva ante una agresión. La imposición de la voluntad, sea de otro individuo u otro grupo, otro colectivo, es violencia, lo que constituye una inmoralidad y viola la libertad en todas sus formas. En última instancia y por todo lo expuesto, ser libertario es la única doctrina moral, humana y acorde con la naturaleza del ser humano y de la realidad en la que vivimos. El presente escrito es una parte de una serie que arranca por ¿por qué ser libertario?, continuará por El Estado es el problema y en última y tercera entrega con La democracia no se come ni se educa. Bueno, les agradezco por llegar hasta acá, les agradezco que compartan el material si están de acuerdo. Como siempre está abierto al debate, al intercambio de ideas en todos los canales de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.